Y en este momento, como sabes, tenemos un problema muy serio de acceso a la vivienda. Este estudio no lo hicimos nosotros, en realidad lo hizo Ipsos. Ipsos C.S. Mori, que como sabes es parte de la cadena Ipsos, que es una cadena internacional. ¿Lo encargó sí la Cámara? No lo encargamos. En realidad estamos conversando sobre este estudio que nosotros no hemos tenido ni una relación. Perfecto. Pero brinda datos muy interesantes. Es un estudio muy amplio que podemos conversarlo. Muy actual también. Claro, reciente. Esto es muy reciente, es de este mes. Acaba de ser publicado. Claro. Y podemos discutir a mucho detalle sobre varios datos, pero creo que es importante resaltar la conclusión. ¿Cuál es la conclusión del estudio? 2 de cada 3 bolivianos opinan que no se está haciendo lo suficiente para resolver el problema de acceso a la vivienda en el país. Eso es un muy problema alto, ¿no? muy serio, Tufi, porque cuando hablamos, si recuerdas anteriormente, sobre el problema del acceso a la vivienda, hablamos como 1,5 millones de familias no tienen una vivienda digna en nuestro país. Estamos hablando que eso es cerca de la mitad de las familias de Bolivia, ¿no? Cerca del 40-45%. 6 millones de habitantes, por lo menos. Entonces, pero a veces los números son abstractos. Ya es una encuesta realizada por ellos que cuando le preguntan a la población en general, concluyen que tenemos un problema de acceso a la vivienda en Bolivia. 2 de cada 3 bolivianos opinan eso. Y eso nos debería llevar a que como sociedad, sector público y sector privado, trabajemos de la mano en encontrar soluciones para resolver este problema. Ese es el dato central, diríamos, de esta encuesta. 64% de los encuestados piensan que no se le está prestando suficiente atención al problema de la vivienda en Bolivia. Debería estar instalado como prioridad, ¿no? Exactamente, y peor ahora que estamos en una época electoral. Entonces hablamos de muchos temas de interés, obviamente, de política nacional, de economía, de la sociedad, pero no estamos hablando de vivienda. Y sabemos que en la vivienda es donde crecen los futuros líderes de nuestro país. Brindan la seguridad para que los futuros niños, que luego se vuelven los futuros líderes, tengan esa seguridad de crecer en un lugar estable, donde los padres, donde las familias pueden desenvolverse profesionalmente, familiarmente. Entonces, vamos a ver, Juan Pablo, ese dato ya es el que marca. Es impactante, 64% de los bolivianos, casi 7 de 10 bolivianos no tiene en este momento, diríamos, satisfecho el problema de la vivienda. No es suficiente lo que se ha hecho, pero veamos otros datos. 27% dice que en general están contentos con su situación actual de vivienda. Es al revés, no solo casi 3 de 10 bolivianos están contentos, pero los 7, eso es lo preocupante. Correcto, al final esto es como que el dato inverso, ¿no es cierto? Entonces, y estos datos son perfectamente congruentes con lo que venimos conversando desde hace un tiempo ya como Cámara, y mencionaba el evento que hicimos en la UPSA en agosto. En ese momento nosotros presentamos un estudio que hicimos con el Affordable Housing Institute, que en español es el Instituto de Vivienda Asequible, liderado por un profesor de Harvard, David Smith, y en ese estudio presentamos un diagnóstico. ¿Qué decía el diagnóstico? En Bolivia tenemos un problema de acceso a la vivienda. Tenemos un déficit de 1,5 millones de familias y lamentablemente las políticas de financiamiento no están llegando a la mayoría de la población. No solamente no estamos reduciendo este déficit, sino que ahora empezamos a incrementarlo. Porque, por ejemplo, en el 2024 particularmente, el crédito de vivienda social ya no creció. Por primer año se redujo la cartera de vivienda social en cerca de 400 millones de bolivianos. Son cerca de 55 millones de dólares. ¿Qué nos dice eso? Que esa política en un momento fue muy dinámica, ya no está siendo adecuada para la situación actual. Entonces tenemos que sentarnos y reevaluar las políticas que tenemos, porque si no el déficit no solamente no se va a reducir, sino que ahora va a empezar a incrementarse. Juan Pablo, 48% de los encuestados dice que tiene vivienda propia, pero estamos hablando de que más del 50%, la mitad de la población no tiene vivienda propia. Esto comparativamente con otros países me imagino que es un dato muy también preocupante. Sí, hay otros países que tienen un mayor acceso a la vivienda, pero más allá de la tenencia de vivienda, si tienen o no, lo importante es enfocarse en la calidad de la vivienda. Ese es el problema que tiene Bolivia. Otra vez es 1,5 millones de familias, que es como el 40% de la población de Bolivia tiene una vivienda de mala calidad, no digna. ¿Qué puede significa estar alquilando, eso? Pero ser de mala calidad igual. O puede ser propia, pero ser de mala calidad. Puede ser que haya comprado un terrenito, construyó de manera independiente. ¿Y qué significa tener una vivienda que no tiene la calidad adecuada? Es que no tiene servicios básicos, como ser luz, agua, o que no tiene materiales de calidad, o que no tiene piso. Entonces eso no brinda las condiciones mínimas de salubridad para que una familia el entorno, el contexto, seguridad, ¿no? Parques, el entorno, el contexto, correcto, ¿no? También eso va sumando, ¿no? Pero esto se enfoca más en la parte básica. En la unidad habitacional. Correcto.
Sí. ¿Y por qué viven de ese modo? Porque no tienen acceso al financiamiento. Las políticas de financiamiento en nuestro país han atendido a la población formal, que es el 20% de la población. Entonces tenemos primero esas políticas que, como el crédito de vivienda social, atendían apenas el 20% de la población, pero luego el 80%, el grueso de la población informal, no estaba siendo atendida. Entonces, inclusive la política que atendía a los formales, a los privilegiados, por decirlo así, entre comillas, ya no está funcionando. El crédito de vivienda social, como acabo de mencionar, ya se achicó por primera vez. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Qué sugiere la Cámara, Juan Pablo, en cuanto al crédito? Sí. En primer lugar, nosotros como Cámara que tenemos planeado trabajar en este año en la siguiente etapa de nuestro estudio. ¿Cuál es la siguiente etapa? Analizar políticas estructurales que mejoren el acceso a la vivienda en nuestro país. Eso requiere una inversión importante para el estudio que estamos terminando de levantar los auspicios para poder fondearlo y esperamos en breve comenzarlo. Ahora, en más corto plazo, tenemos dos alternativas. O el gobierno de algún modo apoya al financiamiento del crédito de vivienda social, por ejemplo, que en este momento no lo está haciendo con los bancos, porque es solamente lógico. Los bancos tienen ahora un costo mucho más alto de fondeo de lo que tenía anteriormente y un riesgo mucho más alto. Entonces, eso hace muy difícil que ellos provean ese crédito de vivienda social. La alternativa es que liberen las tasas o las reajusten para que sea más atractiva para el sistema financiero de colocar este crédito. ¿Una tasa mayor? Una tasa mayor, una claro. Tasa mayor, sí, para incentivar la colocación de créditos. Correcto. ¿Y los plazos? Los plazos se tienen que discutir también, ¿no? También. Entonces, al final lo que requiere es que nos sentemos y conversemos entre todas las partes, en este caso entre el gobierno, entre la banca y entre nosotros que somos los desarrolladores de vivienda y que tenemos mayor contacto con los clientes, sabemos qué es el producto que requieren, que están demandando, y encontremos una solución como sociedad para profundizar el acceso a la vivienda. Ojalá que el año político no paralice esa posibilidad de un diálogo, porque no hay que pararse como país, ¿no? Y ojalá, si no, por lo menos los candidatos deberían tener este tema en el radar. Sí. Porque después de la alimentación, ¿qué otro tema podríamos pensar que es más prioritario que la vivienda, que el techo donde vas a dormir todos los días? Sí, exacto. O tenerlo de mala calidad, como decías. Juan Pablo, ¿y cómo está el tema de los costos de materiales de construcción? ¿Preocupa o no? Por supuesto que es un punto que preocupa, igual que en todos los sectores, ¿no? Nuestro sector también ha sido afectado por los incrementos de importación, especialmente por parte de los giros de dólares al exterior, y eso se traduce en mayores precios de los materiales importados. De hecho, nosotros hemos desarrollado como Cámara ya hace bastante el índice de costos de construcción de vivienda. Tenemos uno para casas y otro para departamentos y lo empezamos a medir en diciembre de 2023. Por ejemplo, diciembre contra enero 2023, contra enero 2025, en casas los costos de construcción han subido en 23%. 23%. En departamentos casi 29%. Mira. Entonces, esos son datos que obviamente llaman la atención y preocupan a muchos, pero al mismo tiempo también generan cierta confianza para los inversionistas, porque están viendo que los costos de construcción eventualmente resultan luego en ajustes de precio. Entonces los precios de los inmuebles con muy alta probabilidad van a empezar a subir este año, ya acompañando estos incrementos de costo de construcción que hemos tenido el año pasado. Además ante el problema de la falta de dólares y el tipo de cambio, es un respaldo, diríamos, la vivienda, ¿no? Correcto. Y este índice que hemos desarrollado como Cámara justamente brinda una tranquilidad entre el comprador y entre el vendedor para que puedan actualizar los precios en el plan de pagos que se ponen de acuerdo para una preventa. Porque en caso contrario, un desarrollador no podría hacer una preventa. Por ejemplo, si yo te vendo ahorita un departamento que me va a tomar 18 meses en construirlo, ¿cómo sé yo a qué precio va a estar el fierro en diciembre de este año? No hay manera que yo lo pueda predecir. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo que se vaya actualizando el precio con respecto a una medida objetiva, que es esta medición que nosotros hacemos, es en base a la metodología que implementó la Cámara Argentina de la Construcción, obviamente vale la redundancia, en Argentina, permite que continúe ese dinamismo en el mercado. No hay dudas de que es un año y tiempos difíciles son para todos los rubros. ¿Cómo está, sin embargo, el interés de los inversionistas privados en el desarrollo inmobiliario en Bolivia y en Santa Cruz particularmente en este momento? Bueno, partiendo por Santa Cruz, sabemos que la ciudad no para de crecer. Entonces eso no va a cambiar en el corto plazo y seguramente eso impulsa y va a continuar impulsando más bien el desarrollo inmobiliario.
Ahora hablabas de los inversionistas y justamente esta situación económica ha hecho que mucha gente recuerde cómo el rubro inmobiliario es un refugio de valor. ¿Por qué digo recuerde? Porque después de 15 años creo que tuvimos más o menos 10 años de tipo de cambio fijo. Ya la gente se había olvidado que los inmuebles son refugio de valor para situaciones como la que estamos pasando en este momento. Entonces está habiendo mucha gente que está invirtiendo en el rubro, comprándose un departamento, una casa, terrenos, etcétera, para refugiar y proteger sus ahorros. Pero de todos modos, el grueso de la población no puede hacer eso. El grueso de la población para comprarse una vivienda requiere financiamiento. O sea, el financiamiento es clave. Y es por eso que tenemos un problema serio en este momento cuando vemos que el crédito de vivienda social se está achicando. Entonces tenemos que hacer algo al respecto para que el grueso de la población pueda acceder a una vivienda propia. Resumiendo un poco, hay un alto índice de insatisfacción con el acceso a la vivienda, o si uno la tiene de muy mala calidad. Segundo, el mayor problema que preocupa es la reducción de la colocación de crédito de vivienda social. En este momento hace falta sentarse a revisar tal vez la normativa, no lo sé. Y bueno, hay el incremento, por supuesto, de precios de los materiales de construcción que va a hacer que se encarezca un poco la vivienda, pero sigue siendo un refugio, digamos, para el que quiere invertir y proteger su propia moneda, ¿no? Es correcto, Tufi, creo que lo has resumido muy bien y ahí solo me permito resaltar nuevamente la importancia de que conversemos entre el sector público y privado. Y justamente eso es lo que nosotros queremos hacer. ¿Hay esa posibilidad, Juan Pablo? Claro que sí, y es justamente lo que nosotros queremos hacer con este nuevo estudio que va a requerir que nos sentemos para que conversemos, ¿qué alternativas tenemos? ¿Qué es viable? ¿Qué no es viable en este momento? ¿Qué es más difícil de implementar de acuerdo a la normativa bancaria? Porque tenemos ejemplos de diferentes países. Eso es lo interesante de trabajar con estos consultores. Ellos han trabajado en más de 70 países. Claro. Promoviendo. ¿Cuándo va a estar políticas? El estudio, Juan Pablo? En realidad lo vamos a arrancar y esperamos que esté cerca de medio año, ojalá. Es un proceso largo. Podría ser un buen insumo para programas inclusive de gobierno en el campo de la vivienda, ¿no? Sí, correcto. Mira, ojalá que sirva para sentarse y visualizar, porque van a proponer finalmente opciones de solución ahí. Así es, Tufi. ¿No? Y esperamos que por lo menos... Bueno, es probable que a corto plazo sea algo difícil implementar unas políticas. Siempre se puede, obviamente depende de la voluntad política del gobierno, pero si queremos hablar de reformas estructurales que posiblemente requieren algún cambio normativo o alguna ley, es importante que especialmente todos los candidatos tengan presente este tema, porque ya no es solamente hablar de números fríos. Por ahí se puede organizar un foro con los candidatos, Juan Pablo, ¿no? Y es justamente uno de los temas que tenemos en mente, ¿no? Sobre vivienda. Pero ya no es solamente, como decía, números fríos, cuando hablamos ya de la vivienda, sino que esta encuesta, que es una encuesta nacional, muestra que 2 de cada 3 bolivianos no están contentos con lo que se está haciendo para resolver el problema de vivienda. Es un tremendo dato. Requiere que nos sentemos y hagamos algo al respecto. Para ir cerrando, Juan Pablo Saavedra, presidente de la Cámara Boliviana de Desarrollo Inmobiliario. ¿Cómo está la Cámara? ¿Cuántos afiliados ya están? Gracias por la consulta. Son ya 70 afiliados, Tufi. Nosotros comenzamos con 18 afiliados hace 3 años y en este momento ya son 70. Entonces, como ves, ha tenido mucho éxito la Cámara. Ya somos parte de la Federación de Empresarios. ¿De todo el país? Sí. Tenemos afiliados en La Paz, en Cochabamba, y justamente ya hemos consolidado la Cámara con membresías en la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz. Somos también miembros en la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, para poder tener esa vinculación y trabajar justamente como parte de los otros gremios empresariales del país, ¿no? Entonces estamos muy contentos con lo logrado, pero ahora viene lo más difícil, que es proponer reformas estructurales que realmente beneficien a la población y al país en general, porque si logramos esto, el impacto que tiene no solamente por un lado social, porque creo que no es difícil de argumentar y de entender que promover el acceso a la vivienda propia tiene un gran impacto social en nuestro país, pero tiene también un gran impacto económico, Tufi. Toda la mano de obra en este rubro es nacional y gran parte de los materiales son nacionales. Entonces, cuando hablamos de ladrillo, el cemento, la teja, etcétera, hay muchos materiales de industria nacional. Entonces, el movimiento económico que tendría es muy necesario en este momento. Creo que en este momento no hace falta aclarar que el empleo no está sobrando. Entonces, tenemos una gran responsabilidad de resolver este problema por lo social y por lo económico.